¿Alguna vez has oído el nombre de Satoshi Nakamoto? Es probable que no sea el caso. Es de esos pequeños misterios que habitan el mundillo que es Bitcoin. Tranquilo. Antes de que cierres el video, no estoy interesado en convencerte de que inviertas todos tus ahorros en criptomonedas o unirte a alguna especie de esquema piramidal. Al menos no el día de hoy. De lo que vengo a hablar es de la persona responsable tras la creación de lo que conocemos como Bitcoin. El caballero en cuestión llegó un día de la nada al foro Gmain. ¿Gmain? ¿Gemane? ¿Gemane? Como sea. La cuestión es que repentinamente posteó el mensaje: he estado trabajando en un nuevo sistema de dinero electrónico totalmente de igual a igual, sin la necesidad de confiar en terceros. Como presentación es un poco confusa. ¿De igual a igual? ¿Qué se supone que quiere decir con eso? Quiere decir que nos hace falta un poco de contexto. Si nos fijamos en el año en que este post fue publicado, veremos que es 2008. Si hacemos un poco de memoria, puede que recordemos un problema de finanzas que tuvo el mundo por esa época. Nada demasiado grave. Estados Unidos perdió 14 billones de dólares, un sábado cualquiera. Básicamente los bancos decidieron que podían prestarle 80,000 dólares a cualquier persona que quisiese comprar una casa. El problema es que... exactamente como estaban seguros de que los iban a pagar de vuelta. Esa es la parte mágica. Nada les aseguraba que eso fuese a pasar. Así que esto dio origen a una de las peores crisis financieras desde la Gran Depresión. Y una persona bastante molesta con las instituciones. Así que decidió hacer su propia moneda. Consiguió reclutar un par de interesados que le ayudasen a terminar su proyecto y una vez hecho, ¿qué supondrías que es el paso siguiente? Opción A: aceptar la fama y el dinero después de una idea tan revolucionaria. Opción B: comprar una granja con 2.342 patos que procedió a entrenar uno a uno. O la opción C: desaparecer en las sombras con una fortuna de 42,000 millones de dólares que jamás usó. Por más tentador que haya sonado, lo siento, no es la opción B. Satoshi Nakamoto prefirió esconderse del mundo. Puede que tenga la pequeña manía de omitir detalles importantes. No desapareció de la faz del proyecto solo porque un día se hartase. Al menos tiene una razón bastante más válida que esa. En el 98 un hombre en Hawái tuvo una idea parecida. Consiguió oro y plata y decidió hacer su propia moneda. Lo llamó el dólar libertad. Eso no le gustó mucho al gobierno de su país. Lo llevaron a juicio, le llamaron terrorista doméstico y luego de eso fue a prisión. Creo que se entiende un poco mejor porque a Nakamoto no le gustaba la idea de estar sobre los reflectores. Ahora bien, si sabía que estaba en terreno peligroso, ¿qué le motivó exactamente a seguir? Se entenderá más tarde, pero este hombre era un informático excelente, probablemente más brillante que cualquiera de los que se animaron a ayudarle a crear Bitcoin. Bien pudo dedicarse a otras cosas más brillantes que lo llenasen de fortuna y satisfacción. Para entender este punto, es un poco necesario saber cómo funciona Bitcoin. Muy bien, para eso tenemos que tener en cuenta dos conceptos importantes: los nodos y los bloques. Los nodos son los encargados de pasar grandes cantidades de información a lo largo de toda la red que es Bitcoin. Para eso utilizan una serie de cadenas de caracteres en un sistema que necesita que se descifren múltiples veces hasta estar satisfecho. En ese momento es cuando se considera que un bloque ha sido minado. Simplemente quiere decir que la transacción se acepta como válida por todas las computadoras que utilizan Bitcoin. Podrías decirme que suena un sistema estúpidamente complicado, y es porque lo es. Es como si le pidieras a un ingeniero que te construya una carretera y casualmente añade una estación de boliche entre medio. Se ve muy bonita, pero no es lo que pedí. Yo solo quería aprender a usar dinero electrónico. Excepto que en el caso del dinero físico, no puedes fingir darle una moneda a alguien y luego quedártela. Con el dinero virtual sí, si sabes lo que estás haciendo. Es por eso que Nakamoto decidió agregar que las transacciones requerían descifrar cadenas largas de caracteres. Si te dedicas a leer el PDF que dejó como carta de presentación de Bitcoin, notarás una descripción similar a todo lo que ya te conté, aunque bastante más detallada. Tal vez veas símbolos matemáticos como parte de una descripción muy asquerosa. Tranquilo, no pueden hacerte daño. Al final de todo esto se arroja un cálculo en base a la fórmula. Se trata de la probabilidad de que el sistema falle. Puedes entender mejor o peor los conceptos de informática y criptografía empleados, pero la parte importante es que este hombre hizo un sistema tan eficiente que hace que la probabilidad de que alguien se aproveche de él sea nula. Incluso puso incentivos para las computadoras que se encargan de minar bloques, quedándose con una ligera cantidad de la transacción por su trabajo honesto, lo cual nos regresa al punto de hace un rato. ¿Para qué diablos alguien creó un sistema tan complejo solo para reemplazar a los bancos?
¿El nombre Silk Road te suena de algo? Era un sitio que en palabras muy amables te permitía tener la experiencia completa de medicarse en la antigüedad. Una montaña de cocaína. O vivir en el mundo de Breaking Bad. Lo que te guste más. Ahora, la compra y venta de productos de esta naturaleza podría llegar a ser rastreable en base al dinero usado. Peor aún, era un mercado en línea, razón por la cual la página decidió que el Bitcoin era un excelente método de pago. Piénsalo, solo tú y la persona a la que le compras saben de eso. No hay forma particularmente sencilla de rastrear a ninguno de los dos por cómo fue construida la red. Privacidad total. El crimen perfecto, diría yo. Pongamos incluso un ejemplo más sencillo. Un hombre con mucho dinero obtenido de forma cuestionable necesita cargar con él de forma segura. ¿Qué opción mejor que el Bitcoin? Pero, aun cuando suena divertido pensar que nuestro hombre pensaba volverse el Al Capone de la época moderna, dudo que estemos buscando a un criminal. Es más probable que sea un anarquista extremadamente radical. ¿Cómo lo sé? Tomando en cuenta las fechas en las que decidió aparecer, realmente suena creíble como motivación su odio a las instituciones bancarias. Además de que la idea de crear una nueva moneda ya es demasiado suicida como para que un criminal decida sumarse problemas. Y personalmente, ¿ven esto de aquí? Yo veo pasión. El hombre que estaba haciendo esto no solamente era un genio, estoy seguro de que amaba cada parte del proceso. Volviendo a la parte de ponerle cara a este hombre, una persona con bastante interés y tiempo libre notó un detalle curioso. Las respuestas de Nakamoto en los foros de Bitcoin estaban distribuidas en un buen horario, excepto de 5 a 11 am. Dado este hecho, podemos intuir que si no contestaba a esas horas es porque probablemente estuviese durmiendo. A veces se acostaba más tarde, otras veces más temprano. No son algo demasiado difícil de suponer, todo considerando esta zona horaria. Tal vez añadir un intervalo un poco más flexible vendría bien, para no arriesgarse. Así que Nakamoto debería estar entre cualquiera de estos países. ¿Algo más? Ah, sí, la escritura. Probablemente te suene de alguna clase de inglés que hayas recibido en tu vida. Pero lo que para nosotros es la diferencia entre el ceseo del castellano y la falta de este en Latinoamérica, para el caso de la lengua de Shakespeare es la escritura de ciertas palabras. Escribir grey en lugar de gray, color en lugar de color, y hablar en el peor acento para entender con la bocina barata de tu profesor de inglés son solo un par de las características distintivas de la ortografía británica. Así que, ¿qué países hablan inglés británico? Ok, básicamente es Inglaterra. Disculparán que crea más probable que se trate de Reino Unido que Nigeria, por ejemplo, pero ya que el hombre que estamos buscando se puso de nickname Satoshi Nakamoto, veo más plausible un británico haciendo esto. Why are you gay? Con todo esto, ¿cuántos ingleses matemáticos expertos en programación puede haber? Lamentablemente, hay un detalle extra. Si bien las respuestas en los foros y el cómo está escrito el código de Bitcoin están en un característico inglés británico, esa cosa de aquí, salvo por una palabra, está escrita en un perfecto inglés americano. ¿Qué implica esto? Que es probable que estemos buscando a más de una persona. Es una posibilidad que tiene bastante más sentido sabiendo la complejidad en múltiples campos que requirió Bitcoin para ser creado. Así que, ¿quiénes tenemos por sospechosos? Empezamos con Hal Finney. No es la persona más probable en ser Nakamoto, pero sí es el más probable en conocer su identidad. El caballero en cuestión fue la primera persona en recibir una transacción de Bitcoin por parte de Satoshi. Y si esto no levanta suficientes sospechas, gracias a su hijo sabemos que se mandaron bastantes correos entre sí a lo largo del desarrollo. Lo que hace que sea poco probable que se trate de Nakamoto sembrando pistas falsas es que los correos se basan en interacciones tan reveladoras como... Encontré este error. Arreglado. Gracias. Encontrarse otro error. Parchado. ¿Y vienes mucho por aquí? ¿Señor Nakamoto sigue ahí? Y aunque en palabras de Hal, Nakamoto tenía un conocimiento en C++ superior al suyo, antes de conocerse ya había trabajado en crear PGP. Síguelas para Pretty Good Privacy, un programa que se dedicaba a encriptar mensajes por medio de una secuencia aleatoria de caracteres. Esto me suena de algo. Eso, y aun cuando le dio ELA, decidió que no poder moverse no era obstáculo para dejar de programar. Así que pasó los últimos 4 años de su vida programando con los ojos. ¿Cómo funciona eso? No sé. La última vez que vi tecnología y ojos implicados terminaba así. Así que es altamente probable que tengamos al menos a la mano derecha de nuestro hombre. Eso... O podemos pensar que jugaba también al ajedrez 5D, que se inventó una cuenta de correo falsa y se mandaba de forma consistente correos a sí mismo. No vaya a ser que la CIA lo estuviese espiando. El siguiente sospechoso es lo que ocurre cuando te tomas de manera literal que el sujeto al que buscas se llama Satoshi Nakamoto.
Te presento a Dorian S. Nakamoto, un ingeniero japonés que vive en Estados Unidos y literalmente su nombre original era Satoshi Nakamoto. Aunque siendo justos, el caballero no se ayuda a sí mismo en su intento de no levantar sospechas. Imagina lo siguiente: eres un reportero que va amablemente a preguntarle si casualmente no inventó un sistema revolucionario el otro día. Puede que no seas el hombre más listo o con mayor tacto al momento de invadir su casa, pero definitivamente no esperarías que su reacción fuese: "Ya no soy involucrado en eso, no puedo decir nada", seguido de que llame a la policía para que te saquen de ahí. Tal vez sea un poco sospechoso. Eso fue lo que pensaron los primeros que intentaron entrevistarlo. Luego de eso, sus propios familiares. Por parte de su hija, sugiere que tal vez su padre no esté muy contento con la idea de confiar en el gobierno para brindar ayuda económica a los ciudadanos. Del lado de su hermano se da una muy halagadora descripción de Dorian. Mi hermano es un imbécil. Lo que no sabes de él es que ha trabajado en cosas clasificadas. Lo va a negar todo. Nunca aceptará que él creó Bitcoin. Una afirmación un poco al azar hasta que unes un par de cabos. Te presento a este otro hombre, Gavin Anderson. Fue el heredero de Bitcoin una vez Nakamoto decidió desaparecer en las sombras. Y según su experiencia, trabajar con Satoshi era trabajar con un cretino. Alguien que no dudaría en llamarte idiota si tiene la oportunidad de hacerlo. Mejor aún, este hombre casualmente tuvo que ir a hablar con la CIA en los inicios para convencerlos de que no eran terroristas caseros. Curiosamente, el propio Dorian quiso aclarar que cuando dijo que no iba a hablar se refería a ciertos trabajos que tuvo con el gobierno. Pero tampoco le creas mucho a Gavin, en un rato vas a entender por qué. Dato curioso: alguien con una cuenta de nombre Satoshi Nakamoto estuvo tan molesto con que la gente creyese que Dorian podría ser él, que lo primero que hizo fue poner un post desmintiendo eso en un foro sobre Bitcoin. Misma cuenta que años después intentó vender un NFT de este anuncio, así que creo que lo podemos ir descartando. Pero si estas pistas no te convencen, no te preocupes. Su esposa se encarga de unir los cabos sueltos para que termine de encajar en el perfil. En sus palabras: Dorian, cuando era joven, coleccionaba trenes, los pedía exportados del Reino Unido, de ahí aprendió inglés. Sí, eso. Bien, ya tiene sentido que un japonés pudiese expresarse en perfecto inglés para difundir su mensaje. Pero, ¿y el detalle de que había dos tipos de inglés mezclados? También hay una explicación para esto, no se alarmen. Pues a mi esposo le gusta hacer eso, de vez en cuando va cambiando de estilos de inglés, de expresiones, a veces más formal, menos. El problema tras todos estos argumentos es que hay huecos muy absurdos cuando te dedicas a pensarlo por más de 3 segundos. Su familia se centra en describir un hombre que odia la atención, metódico a niveles estúpidamente precisos. ¿Cómo es que entonces no habría pensado en ponerse un nickname menos obvio? Aún sabiendo el mal inglés de los japoneses, ¿cómo no supondría que sería sospechoso usar dos tipos de inglés distintos? ¿Cómo es que un físico, por más brillante que sea, desarrolló algo que necesita conocimientos a niveles extremos en teoría de números, programación, economía y política? Pistas demasiado contextuales. Mejor pasemos al siguiente candidato. Te presento a mi favorito personal, Craig Stephen Wright. Australiano por nacimiento, una excepción por elección propia. Visualiza la escena. Estás en Las Vegas en una conferencia de Bitcoin y finanzas. Tranquilo, no juzgo cómo pasa su tiempo libre. Y entonces aparece de la nada un hombre anunciándose a sí mismo como un ex académico que hace investigaciones misteriosas. Intrigado, comienzas a interrogarlo un rato, a lo que él te responde con frases tan fascinantes como: soy un poco de todo. Tengo una maestría en leyes, otra en estadística, un par de doctorados, pero trato de mantenerme en las sombras. En la que tal vez era la forma más obvia de querer llamar la atención del público, fue como este hombre logra que un periódico interesado en el misterio lo voltee a ver un rato. Al menos no me tiene una cosa: sí que tiene como 20 títulos de 20 disciplinas distintas. Además de eso, parece que entendía muy bien el potencial de Bitcoin, ya que terminó fundando empresas y bancos almacenadores de criptomonedas haciéndose rico en el proceso. Para referencia, es como Elon Musk, pero si los títulos que tiene no se los hubiera inventado. Así que una vez el periódico intenta hacer contacto con él para agendar una entrevista, en lugar de responder de vuelta al correo como las personas normales, usa una cuenta nueva con IP en Panamá y se dedica a dar respuestas a insufribles como: vaya, parece que sabes más de lo que deberías. Hay más de una forma de liderar el mundo además de ser un dictador. Ahora tengo recursos. Todavía estoy en la fase de aprender, así que incluso con mis recursos soy vulnerable.
Y probablemente estaba a punto de despedirse con un "por favor sospecha de mí", pero recordó que al menos tenía que tratar de ser sutil, con lo que llega al paso 2 del plan. El caballero se dedicó a falsificar entradas de su blog que referenciaban de manera muy obvia al Bitcoin para que pareciese que ocurrieron meses atrás del primer post de Nakamoto. Con esto consiguió suficiente notoriedad por los interesados en el tema para que Gavin, espero que recuerdes a este señor, volviese a decir: "Ah, sí, pruebas muy convincentes. Estoy seguro que este hombre es Nakamoto". Para este punto esto ya se volvió un delirio de persecución. Esperen a que comience a ver a Nakamoto en el café. Pero que la gente sospeche de ti y te voltee a ver no es suficiente. Necesitas revelar tu identidad de manera oficial, para lo cual va con la BBC y decide mostrarle su magia en el blockchain de Bitcoin. El detalle es que cuando tienes un doctorado en una rama que tus entrevistadores no, es bastante más sencillo aparentar que sabes hacer magia, cosa de lo que se dio cuenta medio internet, con lo que un par de personas decidieron explicar que los pasos que hizo Craig los podría haber hecho cualquier otra persona siguiendo un par de instrucciones. Pero en caso de que eso no fuese suficiente, les pidió a los periodistas de la BBC que les diesen 5 libras esterlinas cada uno. Él mismo se encargaría de devolvérselas en Bitcoin desde la cuenta de Nakamoto. Nota: nunca volvieron a verse 5 libras. Ah, y como la vida es muy chistosa, después de que decidiese autoproclamarse el creador de Bitcoin, la policía llegó a invadir a su casa. El gobierno de Australia dice que era un asunto de impuestos, pero me gusta pensar que solo son igual de crédulos que la BBC. Y tras tener sus 15 minutos de fama, el señor Wright se dio cuenta que no podía alargar la mentira por mucho tiempo más. Así que decidió torturarme a mí, sí, a mí específicamente que te estoy contando esto, con más de sus frases insufribles. Creí que estaba listo para salir del anonimato, pero no tengo el valor. Sé que mi debilidad dañará la credibilidad de quienes me apoyaron. El mundo jamás podrá aceptarlo ahora. Lo siento. Adiós. La gente ama mi identidad secreta y me odia. Tengo cientos de papeles importantes. Satoshi tiene uno. Solo uno. Has llegado hasta aquí. Creo que te mereces al menos un sospechoso decente. He aquí a Nick Szabo. Los motivos base para sospechar de él son los mismos que de los anteriores. Es un informático experto en criptografía y, en sus propias palabras, un amante de la ley y la economía. ¿Qué lo hace distinto entonces? Si bien no podemos ligarlo directamente a Bitcoin, resulta que hace un par de décadas atrás tuvo la misma idea, solo que él la llamó BitGold. Es literalmente el mismo concepto, una moneda virtual que utiliza criptografía para impedir que alguien intente aprovecharse de errores como hacer que una moneda no llegue a su destino. Curiosamente, cuando Satoshi anunciaba el lanzamiento de Bitcoin y buscaba reclutar gente, Nick decidió hacer algo como poco cuestionable. ¿Recuerdas cómo esta decepción de persona falsificó fechas de su blog para ganar credibilidad? Para este hombre fue al revés. Trató de cambiar sus intentos de buscar ayuda con BitGold para que apareciesen como después de la llegada de Nakamoto. Casi de manera más rara, toda vez que se menciona los antecedentes en los que se inspira Bitcoin se menciona una serie de criptomonedas inspiradas en BitGold, pero nunca esta directamente, aun cuando es el ejemplo más antiguo e influyente que hay. Mejor aún, una persona con suficiente tiempo libre se molestó en evaluar las expresiones de Szabo y las de Nakamoto. Son prácticamente idénticas. Sin embargo, alguien podría decir que no es tan extraño. Aun si no lo notasen, personas en el área podrían haber adquirido expresiones ajenas por accidente. No. No. Si comparases el uso de cada muletilla que comparten ambos en sus artículos y fueses buscando la estadística en artículos relacionados a criptomonedas, encontrarías que la probabilidad de que eso ocurra es del 0.08%. Puede que sea una coincidencia, pero aún con eso hay detalles extraños. Y tras decir todo esto, algunas personas podrían considerar que estoy siendo demasiado subjetivo sabiendo que a Dorian lo descarté porque las pruebas me parecían demasiado contextuales. Y tendrían razón. Lástima, es mi video. Has llegado hasta aquí. Te confieso un secreto.